Hola, yo soy Cecilia Grayer y les voy a hablar de inmovilización selectiva de cervicales y un apartado especial de apertura manual de la vía aérea. Primero que nada, no se nos olvide tener en cuenta que tenemos que tener nuestro equipo de protección personal y nuestro aislamiento de sustancias corporales, que son nuestros guantes, cubrebocas y lentes. Primero vamos a hablar sobre la elevación del mentón y la inclinación de la cabeza. Primero debemos de colocar una mano en la frente del paciente y la otra, colocar el dedo índice y medio en el mentón. Tenemos que inclinar la cabeza y elevar el mentón. La siguiente técnica va a ser tracción mandibular. Consiste en colocar los talones de la mano en los pómulos o el hueso cigomático del paciente, los dedos anular, medio e índice en el ángulo mandibular y los pulgares en el mentón. El movimiento que se realiza es una protrusión de la mandíbula y posteriormente un descenso de la mandíbula para poder mantener abierta su cavidad oral. Posteriormente, ya que tenemos la vía aérea permeable y la cavidad oral abierta, se puede asegurar, dependiendo de las necesidades del paciente, con métodos mecánicos, supraglóticos o transtraqueales. Ahora vamos a hablar sobre los criterios Nexus y la inmovilización selectiva de cervicales. Son 5 criterios donde podemos determinar si realmente es necesario o no realizar una inmovilización de columna cervical. El primer criterio que hay que tomar en cuenta es si no hay dolor del paciente a la palpación de la línea media en la columna vertebral. El segundo criterio que hay que tomar en cuenta es si el estado mental o el estado de conciencia de nuestro paciente está alterado. Si nuestro paciente no nos voltea a ver de manera espontánea, si nuestro paciente no es capaz de seguir órdenes y si nuestro paciente tiene una alteración del lenguaje, puede ser indicio de que el estado de conciencia está alterado. Podemos proceder al siguiente criterio, que es si nuestro paciente está o no intoxicado. Si el paciente se encuentra de esta manera, no va a poder referir si tiene o no una lesión importante, dolor, y tampoco va a poder referir cuáles fueron las condiciones en las que pasaron. El siguiente criterio que hay que tomar en cuenta es que nuestro paciente no debe de tener una lesión distrayente. Puede ser que no esté alerta o al tanto de que tal vez tiene una lesión cervical y eso puede ser un distractor para determinar si hay un traumatismo raquimedular. El último criterio es que el paciente tenga alteraciones neurológicas, como alteraciones de la sensibilidad y motrices. Si nuestro paciente tiene parestesia, si no puede mover una extremidad o alguna parte del cuerpo o si no siente, es otra indicación de que se deben inmovilizar cervicales. Si ninguna de estas indicaciones se encuentra presente, significa que podemos no inmovilizar al paciente, que no tiene que ser necesario. Y por último vamos a hablar sobre los criterios canadienses. Primero que nada, estos se dividen en 2 partes: lesiones de alto riesgo y de bajo riesgo. Para las de alto riesgo hay que tomar en cuenta 3 factores. El primero, que la edad del paciente sea mayor de 65 años. Después hay que tomar en cuenta el mecanismo de lesión. Si este fue preocupante, es otro indicio de que pudo haber sido una lesión grave. Los mecanismos de lesión preocupantes implican colisiones entre coches a alta velocidad, volcaduras, pacientes eyectados, vehículos recreativos como lo pueden ser motocicletas, bicicletas, etc. Y por último, hay que tomar en cuenta el tercer criterio de los altos riesgos, que es si el paciente tiene parestesia. Si tiene alguna de estas, se inmoviliza automáticamente el paciente. Y si no tiene, procedemos a las de bajo riesgo. Un paciente que está sentado en urgencias, un paciente cuyo mecanismo de lesión fue una colisión trasera simple, un paciente que se encuentra deambulando, un paciente que tiene ausencia de dolor o si existe fue de inicio tardío. Si cumple con estas características, realmente la lesión fue leve. Entonces se procedería a ver si el paciente puede o no mover el cuello. Se le tiene que pedir que mueva el cuello hacia los lados. Si lo puede mover, no hay lesiones que sean graves y no es necesario inmovilizar cervicales. Pero si el paciente no puede mover el cuello o no cumplió con alguna de las características que se mencionaron en las lesiones de bajo riesgo, significa que hay que inmovilizar cervicales. Como conclusión, es importante tomar en cuenta todas las características de cómo se dio la lesión, tomar en cuenta también las características del paciente, como pueden ser su edad, su estado neurológico y toda la clínica del paciente, incluyendo signos y síntomas. Es importante integrar toda esta información para tomar una decisión adecuada y lo más importante a recordar es que no siempre es necesario inmovilizar cervicales, pero en caso de duda es mejor inmovilizar que no inmovilizar. Gracias por su atención.